Pues me he quedado sin curro. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos otra vez a mi canal. El motivo de este vídeo no es ni más ni menos que, bueno, lo que veis en el título del mismo. Y sí, me he quedado sin trabajo. Quería comentaros un poco esta experiencia y, bueno, quizás traer un mensaje un poco positivo dentro de toda esta situación. Todo esto tiene cierta explicación y quizás es un poco menos traumático porque es algo que me esperaba. Llevaba un año trabajando en un periódico aquí en Asturias gracias a una beca de la Fundación Universidad de Oviedo. A través de esa beca tuve la posibilidad de tener un año de contrato en prácticas. Esto quiere decir que yo sabía perfectamente que una vez cumplido ese año el contrato finalizaría y bueno, pues es algo que ha sido menos, como os comento, traumático porque no era nada inesperado. Eso no quiere decir que no me haya dolido un poco el quedarme sin trabajo o que no me haya afectado, pero quizás no me ha afectado tanto como a otras personas que puede que estén pasando por una situación de pérdida de trabajo totalmente inesperada y que les hace estar en una situación mucho peor que la mía. De eso soy totalmente consciente. Hidratarse es importante. El objetivo de este vídeo es un poco reflexionar. Ahora mismo, cerca de los 25 años, recién graduada, un año de experiencia, quizás un poquito más, he trabajado en diversos ámbitos, he estado en 2 periódicos asturianos en prácticas, desde que comencé prácticamente la carrera trabajo con Lo Más Musical, una revista de música de allí de Madrid, en la que hago entrevistas, acudo a eventos. Es un currículum que quizás esté un poquito más trabajado que otra gente recién graduada, pero que aún así hay que trabajarlo mucho más para que realmente cause impresión en alguien que esté haciendo una oferta de trabajo. ¿Qué pasa? Que a esto se le suma la situación actual. La crisis del 2010 afectó mucho al periodismo, se junta además la crisis de la pérdida del papel, de momento sigue existiendo, pero Dios sabe hasta cuándo. Llega aquí nuestro amigo el COVID. Esta pandemia mundial ha afectado evidentemente a todos los países, a todos los sectores posibles, y esto hace que el buscar trabajo en mi ámbito ahora esté siendo un poquito más complicado de lo que podía ser antes, que ya era complicado. Cierto es que es un momento complicado para quedarte en el paro. Desde agosto, yo a sabiendas de que mi contrato se terminó en octubre, voy buscando trabajos, voy mandando currículums, pero me doy cuenta de una cosa. En cualquier página de búsqueda de empleo en la que entre, las ofertas para periodista en España son bastante reducidas. Y, dada mi relativamente poca experiencia, querer optar a un trabajo fuera de España también es un poco soñar a lo grande, ya que sé que no es un currículum que destaque y seguramente estoy compitiendo a un nivel ya internacional con mucha gente que tenga más experiencia que yo. Aún así, la esperanza es lo último que se pierde, como bien me enseñó un profesor de mi instituto. Con esta situación expuesta, me encuentro ahora mismo en un punto en el que estoy sin un trabajo oficial. A pesar de ello, continúo colaborando con Lo Más Musical, y bueno, con ello sí que sigo teniendo un poco esa sensación de ser periodista activa y hago lo que buenamente puedo desde Asturias para colaborar con la revista. Es evidente que quizás ahora que ha sido reciente esta pérdida de empleo no me haya afectado anímicamente mucho, aunque sé que va a llegar el punto en el que mentalmente estaré agotada de buscar y no encontrar nada. Soy muy consciente de lo afortunada que he sido de tener esta beca durante un año completo, de poder seguir formándome y poder seguir aprendiendo de una manera activa. Entonces estos días he estado reflexionando y he estado pensando un poco cuál es realmente mi situación ahora. Trato de buscar trabajo orientado a mi formación, aunque también soy consciente de que quizás ese momento no llegue próximamente. Es por ello que también me estoy fijando unos objetivos. Si de aquí a 3-4 meses veo que no encuentro nada de mi ámbito, empezaré a buscar en otros que quizás estén cercanos o quizás no para intentar ser activa, aunque sé que también eso es complicado con la crisis que tenemos con la pandemia actual. Es un buen momento para aprovechar y abrirnos otras fronteras. Por ello he decidido hacer este vídeo porque quizás otras personas en una situación similar a la mía estén planteándose qué va a pasar ahora, cuál es el siguiente paso, y simplemente quería compartir estas reflexiones. Creo que este es un momento perfecto para hacer aquello que siempre has tenido ganas de hacer.
Ejemplo personal es este canal de YouTube. Empecé con él una vez estaba terminando mi beca y creo que este es un buen momento para pensar en qué podría hacer, qué tipo de vídeo podría grabar, algo a lo que podría dedicarle un poquito más de tiempo del que ya tenía anteriormente. Es decir, intentar que este hobby sea un poco más llevadero y que quizás me haga sentirme un poco más activa, que es mi objetivo principal, sentir que estoy haciendo algo, que tengo cosas que hacer. Por otra parte, siempre he pensado que es un buen momento para la formación, para aumentar la formación de cualquier manera que sea posible. De nuevo, la situación actual hace que esto sea un poco más difícil y quizás también la época del año, ya que estamos en octubre, pero no todo es un máster o una nueva carrera. En mi caso, por ejemplo, he pensado que cursos online sería beneficioso para aumentar mi formación y para incluir en mi currículum. Pero esto, de lo que estoy hablando, le puede servir a muchas otras personas. Yo sé que no toda la juventud está parada y que no toda la gente que está en la situación de paro tiene mi edad. Sé que hay gente que quizás con 45 años de repente se encuentre que un ERTE le ha dejado sin trabajo. Quizás, y aunque no sea la solución, porque realmente el trabajo es lo que nos aporta dinero, que es lo que nos aporta la materia prima para sobrevivir en este planeta, son primordiales, y sé que lo son, pero ¿por qué este no puede ser un buen momento para hacer aquello que siempre has querido hacer y que no has podido por tiempo o por miedo? Quizás con 50 años es un buen momento para formarte en fotografía, porque siempre te ha gustado el mundo de la fotografía y quizás, quién sabe, de ahí puede salir una oportunidad laboral. O quizás para hacer un curso de cocina y puedas terminar trabajando en un restaurante. O por qué no, quizás pueda ser el momento de emprender. ¡Ánimo! Este es el momento para hacerlo. Quizás enfocarte en hacer deporte, en leer un libro a la semana, en ver la serie que siempre habías querido ver, que es larguísima, tiene muchísimas temporadas y nunca tienes tiempo. Quizás en hacer reformas en casa, quizás en cualquier cosa que pueda mantenerte un poco ocupado a la vez que tú estás en este duro proceso de enviar currículums y que te cierren la puerta de las narices 800 veces al día. Como os digo, soy totalmente consciente de lo difícil que es esta situación y lo larga que puede ser para muchas personas. Pero creo que nosotros mismos tenemos que luchar por intentar que esa situación no se trague a nuestra persona, que no nos consuma, que no nos haga ser pequeñitos y pensar que no servimos. Por desgracia, no todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos laboralmente como siempre hemos querido y quizás llevas trabajando años en algo en lo que realmente no querías, algo para lo que no estabas destinado. Y por eso quizás en este momento se pueda encontrar esa cosita positiva que te anime a arriesgar y a buscar una nueva solución. Evidentemente esto no quiere decir que vaya a salir bien. Quién sabe, puedes iniciar un nuevo negocio y que no funcione, que algo no vaya del todo bien o como tú esperabas que fuera. Pero por lo menos tendrás la sensación de haberlo intentado. No sé, quizás estoy intentando ser demasiado positiva en todo este mensaje, pero creo firmemente en que si uno piensa en positivo, atraerá a la larga cosas positivas. Y digo a la larga porque quizás este empeño de quiero buscar y necesito encontrar un nuevo trabajo no llegue mañana, pero quizás en unos meses mi oportunidad esté ahí. Y al igual que la mía, espero que también esté la tuya. Básicamente, sí, estar sin trabajo es una mierda. Pero creo que por la salud mental de cada uno de nosotros es muy importante buscar esas pequeñas cosas que nos hagan felices dentro de todo este proceso. Simplemente eso era todo. Quería reflexionar de esta manera con vosotros y quería comentar cuál es mi experiencia y cuáles son mis sensaciones en este momento. Quizás dentro de 4 meses suba un vídeo en el que esté exactamente en la misma situación en la que estoy ahora y quiera ser catastrofista total y decir que todo está fatal y que todo es horroroso, pero ahora mismo quiero mantener esa positividad y quería transmitir esa positividad a todas las personas posibles, entonces por eso he decidido hacer este vídeo. Básicamente eso era todo, así que espero que todos tengamos suerte. Es una situación muy difícil por la que estamos pasando, mucho más para quien no tiene empleo, pero solo quería mandar ánimos a todas esas personas, muchos besos y nada, nos vemos en el próximo vídeo.